¿Qué onda amigos de YouTube? Bueno, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer a tipo como un tutorial para pues hacer pruebas en tu equipo de algún programa malicioso que bueno, que hayas descargado y no quieras hacerlo directamente con tu equipo, pues así en especial con tus programas, con tu información. Te voy a presentar una forma de hacerlo, pues por así decirlo, de forma segura, sin comprometer tus datos. Y bueno, pues una de estas formas es crear una máquina virtual, que es lo que estoy haciendo aquí ahorita. Es como tener una computadora dentro de tu computadora. Pero pues esto ya es un poquito, bueno, no es tan avanzado, pero es un poquito intermedio avanzado, ¿no? Y una opción que viene consigo misma en Windows 10 es la siguiente, que simplemente no vas a tener que hacer, bueno, no vas a tener que instalar nada. Vas a tener que tener tu computadora con Windows 10 o Windows 11, ya que estos sistemas operativos son los que traen esta opción. Le vamos a dar en el botón de Windows y vamos a poner activar o desactivar características y nos vamos a ir a esta opción que viene aquí. Es la primerita que viene. Le damos Enter. Nos va a aparecer un menú como este en el que vienen muchas opciones que vienen activadas o algunas desactivadas en nuestros Windows. Vamos a ir hasta la E donde viene espacio aislado de Windows. ¿Ok? Vamos a activar esta opción, le damos en aceptar y después de esto nos va a aparecer como una tipo pantallita donde diga que la característica o la función se está activando. Después de esto a mí me apareció que tendría que reiniciar la computadora, pero ahorita estoy instalando esta máquina virtual. Dejen, se acaba de instalar, la reinicio para que veamos el siguiente paso. Pues bueno, ya estoy reiniciando lo que es mi computadora y ahorita te explico más o menos en qué consiste lo que es esta como actualización o esta función que no viene activa por defecto. Pero bueno, esta opción lo que te va a hacer es crear como una máquina virtual en automático, como una segunda computadora dentro de tu misma computadora, en la cual vas a tener tipo como si fuera una computadora independiente a la que tú estás ocupando, ¿no? No sé si me doy a entender, pero sería como un espacio seguro en donde tú podrías hacer pruebas de software, pruebas de movimientos o de activar o desactivar funciones de lo que es Windows. Eh, no sé para qué lo puedas ocupar. Bueno, para qué lo pudieras ocupar tú, pero simplemente se hacen para hacer pruebas. Y si se daña esa tipo como segunda partición o segunda computadora, no dañes en específico tu computadora principal. Es como tener un respaldo. Es que no sé cómo explicarlo, pero supongamos hacemos pruebas y dañamos la computadora 2, pero la computadora 1 sigue funcionando. Entonces la computadora 1 va a permitir crear otras computadoras, por ejemplo computadora 3, computadora 4, y podremos hacer pruebas con la computadora 3, 4, y si las descomponemos no se va a descomponer la computadora 1, y así podemos seguir haciendo hasta que nuestras pruebas sean pues 100% funcionales y veamos que pues realmente funciona, ¿no? Aquí ya estoy terminando de reiniciar la computadora. Esto se hace para que se activen, pues como te digo, la opción que acabamos de marcar, que es lo del espacio aislado. Y aquí ya acabó. Vamos a entrar al sistema operativo. Ahí está. Y vamos a entrar a la opción para que veas que se crea una segunda computadora. O bueno, para que veas que sí funciona esto lo del espacio aislado. Y como te digo, si se llega a dañar la otra computadora, que es la del espacio aislado, no le pasaría nada a tu computadora. Vamos a entrar aquí. Espacio, me parece que se llama Sandbox. Windows Sandbox, ok. Es esta opción que nos aparece aquí. Windows Sandbox. A ver, ahí enfoca. Ahí está, Windows Sandbox. Le damos un clic y en automático nos debería de abrir una segunda computadora. Bueno, como una ventana en donde tengamos pues una computadora virtual. Esperamos a que esto cargue. Esto pues se va a demorar un poco dependiendo pues de tu computadora y de pues sí, de tu computadora más que nada. Ok, ahí como ven ya está pues como iniciando, ya abrió una ventana, en la ventana pues se me abre un Windows totalmente nuevo. Y aquí podríamos hacer como te digo pruebas o no sé, dependiendo de lo que vayas a hacer. Por ejemplo, aquí podrías hacer abrir archivos que no te dan confianza, ábrelos en tu computadora pues personal, la fija. Podremos abrir aquí nuestras cuentas, tener cosas por separado, no sé, ya dependerá tú de qué uso le des a esto. Pero como ven, esta es una computadora, a mi computadora ahí como ven va un poco lenta. Abrir aquí,
Original es pues esto que se ve de fondo, y esta es otra computadora virtual dentro de mi computadora física. Pues aquí y descompones esta virtual, no le pasaría nada o no le debería de pasar nada a tu computadora física. Ha sido todo. Si te gustó el video, comparte y nos vemos en la siguiente en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.